Más Cristo. Más sabiduría. Más añadiduras 2026. Visión, vida y poder. Apunta al blanco. Con una visión celestial. Familias en ser como Jesús y permanecer en Él para hacer las obras del Padre. Visión, vida y poder. Iglesia Cristiana. Porque sin visión profética, el pueblo perecerá. Jesús. Así que los dejo en manos de esta predicadora. Está siendo dirigida por el Espíritu Santo. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, María Paulita puede subir. Paulita, con Esperancita, puede subir a su clase. Amén. Bueno, vamos hoy con una parte 2 de quién es Él en ti. Amén. Vamos con una parte 2, una segunda parte. La primera parte la sacamos por Instagram y creo que nos quedó muy bien. El Instagram de la iglesia. Los que no tengan redes, por favor, tengan Instagram y transmitan. Porque el punto no es los corazoncitos que nos ganemos. Créame que a mí eso no me interesa. Pero sí me interesa la persona que pueda llegar a recibir el mensaje. Porque yo sé que es un mensaje de Dios y que vamos a pegar duro con esto. Esta semana estaba orando y se me vinieron los jóvenes, los que están enseñando ahorita en Sin Límites, se me vinieron y de repente yo vi cómo la iglesia, como iglesia local y puntualmente Visión, Vida y Poder, comenzaba a tomar la forma del cuerpo de Cristo. Esto es tan profundo lo que estoy diciendo, porque cuando una vida llega al vientre de una mujer, hay una semilla, ¿no?, que la porta el hombre, y la mujer concibe y el hombre engendra, ¿verdad? Biología. y hay una nueva vida en ese vientre, pero llega un momento donde esa vida llegó al vientre de esa mujer como semilla, pero llega un momento donde esa vida comienza a tomar esa vida comienza a tomar forma de cuerpo, ¿verdad que sí? Llega un momento donde esa vida ya comienza a formarse y se forma un ser humano perfecto y toma forma de cuerpo humano. Y espiritualmente, las iglesias locales, Pablo dijo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Y Cristo es formado en cada uno de nosotros, pero Cristo es formado en vosotros. Y Cristo es formado en nosotros como cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y fue tremendo lo que vi. Wow. Y es que cuando los jóvenes comienzan a enseñar, es porque creo que hemos hecho bien la tarea y este legado que hemos recibido de Cristo, de dar a conocer el nombre, su nombre,
comienza a impactar las generaciones. Y los jóvenes son una generación. ¿Qué pasaría si ellos no la toman? Pues yo voy a partir antes que los jóvenes, pero ellos quedan con ese legado. Y los niños. Y fue tremenda la impresión espiritual que tuve. Eso es en segundos, pero uno lo ve. Es profundo lo que estoy diciendo, porque cuando la iglesia local toma esa forma de cuerpo, el cuerpo es el que se moviliza. Amén. Derecho hacia adelante. Así que es tremendo, medítelo. Yo me quedo corta de palabras para expresar esto, pero eso fue lo que vi. Y esta semana estuvimos en donde Cristinita y Guillermina en Sopó, porque Guille tuvo una caída, bueno, estuvimos visitándolas, y yo estaba orando por ellas y tenía otra impresión que no se los dije, pero yo veía que lo que salía de mi boca golpeaba duro. Y esa es la palabra. Amén. La palabra es la que deshace las obras del diablo en las personas, la que da vida. Así que los invito para que instalen Instagram. Vamos a estar, ya publicamos la parte 1 de la enseñanza. Y el asunto no es que nos den corazones o que digan, uy, tantas personas han visto esto. ¿De qué nos sirve que lo vean si cuando lo leen no hay entendimiento? Si cuando lo leen no hay transformación. Entonces, si usted quiere dar un mensaje, transmítalo. Y bueno, esto es para la gloria del Señor. En 1 Juan 4:17 dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y quiero hacer énfasis en esta última parte. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y quiero que lo digas, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y esto es, ¿quién es Él en ti? Pues como Él es, ¿en dónde? En nosotros. Pues como Él es, ¿en dónde? En nosotros. Así somos nosotros en este mundo. Tremendo. Entonces aquí está, ¿quién es Él en ti? Y recordemos que esto responde a la pregunta, ¿quién soy yo en Él? ¿Quién es Él en mí? ¿Quién es Él en ti? Responde a la pregunta, ¿quién soy yo en Él? Amén. Y es perfecto, pues como es Él, así somos nosotros en este mundo. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo y Él es en nosotros. Porque yo soy todo lo que Él es en mí. Dilo conmigo, yo soy todo lo que Él es en mí. Tremendo, ¿cierto, Luis Javier? Tremendo. Vamos a pegar duro con esto. Y estamos armando, vamos a hacer un material muy puntual que ya lo estamos haciendo para sacarlo para que llegue a muchas partes. Todo comienza en Él. Así que la fuente de nuestra identidad no somos nosotros. La fuente de mi identidad es Él en mí. Hay gente sacando, la nueva era saca de sí mismo su identidad. Pero nosotros la sacamos de Él. Porque
así como Él es en nosotros. Nosotros somos en este mundo. Así que me gusta cuando Pablo dijo, yo sé de quién soy y a quién sirvo. Tremenda expresión de identidad. Vamos a Hechos 27 y es una expresión de identidad tremenda de Pablo, y me gusta porque el contexto es un naufragio, ¿no? Habían perdido todo. Y en medio de esa pérdida que habían tenido en Hechos 27, 23, leamos desde el 21. Entonces Pablo, en Hechos 27 desde el 21, el contexto es la tempestad en el mar. Mire lo que es el versículo 20. Al no aparecer ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos, de salvar su vida biológica aquí en esta tierra. Fue tan tremenda la tempestad que habían perdido, llegaron a perder toda esperanza de salvarse en esa embarcación. Es tremendo lo que Pablo dice. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Habían perdido todo. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. Y aunque habían perdido la esperanza con respecto a su vida, Pablo dice, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Pues esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y aunque habían perdido toda esperanza de vida, se levanta Pablo y dice, no habrá pérdida, pero algo que Pablo no perdió, imagínense, realmente nosotros no nos alcanzamos a imaginar lo que es un naufragio y lo que es una pérdida en un naufragio. Yo creo que la verdad no nos lo alcanzamos a imaginar, pero lo que me asombra es que en medio de toda esa tormenta, pérdida, tempestad, Pablo no perdió su identidad. Tremendo. Y se levanta y dice, yo sé de quién soy y a quién sirvo. Y esto aplica para nosotros en este mundo, cuando pasamos por esas tempestades, por esos días malos. Hay algo que nunca vamos a perder si en verdad nosotros permitimos que se formara en nosotros, y es la identidad, su identidad. Eso nadie nos lo va a robar. Nos pueden matar físicamente por causa de Cristo, pero nunca van a poder matar lo que Él es en nosotros. El domingo pasado que estábamos con Teresita, con Nicolás, y como siempre, ¿no? Hablando de la palabra, y saludo a Teresita y a Laurita, a mis hermanos que están allí, Santa Marta, Bucaramanga, en Sopó, y donde quiera que estén. Y veníamos hablando de la enseñanza, y nos parecía tremendo que Cristo habló de su partida, pero dijo, iré y volveré y os tomaré a mí mismo. Tremendo, ¿no? ¿Quién puede entender esa expresión? Una persona que no tenga el Espíritu Santo no puede entender eso, porque eso es loco. Eso solamente
Pues lo entendemos nosotros por el Espíritu Santo. Vendré y os tomaré a mí mismo. Y hablábamos de eso, ¿no? Y nos reíamos porque hablaba yo eso con Nicolás, ¿sí? Y porque somos de Él, le pertenecemos a Él. Por eso es que cuando Él viene a tomarse, cuando viene por nosotros, ya sea porque morimos aquí ya en este mundo o porque venga el Señor por su iglesia, pero siempre en cualquiera de las dos Él viene a tomarse Él mismo. Por causa de Él en nosotros, por causa del Hijo en nosotros, Él viene a tomarse a sí mismo. Y esto es impactante, la identidad de Pablo. Yo sé de quién soy y a quién sirvo. Por eso es tan importante que cuando Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en nosotros, ese Cristo formándose en nosotros es ¿quién es Él en mí? Porque yo soy lo que Él es en mí. Y eso es identidad, la identidad del reino. Y eso se forma en nosotros. Eso se forma. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Y ahora hay algo bien interesante. El nuevo nacimiento nos da entrada al reino de Dios. Juan 3:3 dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dijo Jesús a Nicodemo en el encuentro que tuvo Nicodemo con Jesús. Y el Señor le dice, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Para ver el reino de Dios necesitamos nacer de nuevo. Y es un ver espiritual. Nosotros en esta tierra, en este mundo, se nos abrieron los ojos para ver el reino de Dios. Y en Juan 3:5 le dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que el nuevo nacimiento nos dio entrada al reino de Dios. No es que nos vaya a dar entrada, es que nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Así que en el reino todo tiene identidad. El reino tiene identidad propia. Al entrar al reino tomamos esa identidad. Dejamos de operar como el viejo hombre para revestirnos del nuevo. Digan amén. Entramos al reino. Y en el reino hay derechos y hay deberes. Y yo molesto a muchos, no de acá, pero sí a otros. Y les digo, usted quiere todos los derechos, ¿no? Pero nada de deberes. ¿Usted ha visto gente así? Quieren todos los derechos del reino. Quieren todos los derechos de hijos, pero no quieren los deberes. Así que en el reino de Dios hay derechos, hay deberes y hay una identidad que se debe formar en nosotros. Aleluya. Colosenses 3, el versículo 9-10 dice, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y nosotros nos vamos renovando
porque ya hemos entrado al reino y en el reino nos renovamos hasta alcanzar un conocimiento pleno del reino de Cristo, porque ya entramos al reino. Ahora vemos el reino. Ahora nos despojamos del viejo hombre con sus hechos. Todos los días nos despojamos del viejo hombre de la carne con sus hechos, pero nos revestimos del nuevo, porque somos ciudadanos del reino, y nos revestimos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. Nos vamos renovando. Diga, yo me voy renovando hasta alcanzar un conocimiento pleno del reino, del Cristo en mí. Esta es la dinámica de Cristo en nosotros. En el reino la identidad lo es todo. Así que no es un asunto, en el reino no es un asunto de hacer para hacer, sino que es un asunto de ser para hacer. No es un asunto de hacer. Muchos llegan a hacer. Hace poquito alguien venía y nos decía, le decía a Lirio, yo necesito hacer algo por ustedes. Yo sé que ustedes como iglesia necesitan que yo haga algo por ustedes. Y yo lo miraba y me salían interrogantes porque yo no lo conozco. Y entonces él nos decía, yo no estoy buscando iglesia. Yo voy a ser sincera con ustedes, pastores, sincero. Yo no estoy buscando iglesia, pero yo quiero ayudarles. Ustedes necesitan ayuda. Yo quiero ayudarles. Yo pongo a disposición mi conocimiento, pero yo no estoy buscando iglesia. Y entonces llego yo y le digo, yo también quiero ser sincera contigo. Usted me conoce, ¿no? El pastor es más pastor. Yo soy más, bueno, no sé. Le dije yo, mira, así como tú eres sincero con nosotros y nos dices que tú no estás buscando iglesia, y entonces le hablo yo la visión. Y le dije, mira, la visión de la iglesia es ser como el Hijo para ser. Así que no estamos interesados en tu hacer, sino en tu ser. Porque en el reino el ser es para el hacer. Porque la identidad nuestra no está en el hacer, sino en el ser. El orden es el ser para el hacer. Por eso cuando no sabemos quién es Él en nosotros, no sabemos quiénes somos en este mundo y vivimos como quien no tiene identidad, como quien no sabe quién es. Y esto es grave. Y yo les he contado a ustedes una vez que yo iba en Transmilenio, iba una mujer en el Transmilenio y ella iba sentada y ella movía la cabeza así como una persona que no está bien. Y ella movía su cabeza así. Y ella repetía. Indudablemente era una mujer que estaba mal mentalmente. Pero me llamó la atención lo que ella repetía. Y ella repetía y decía, no soy de nadie, no soy de nadie, no soy de nadie. Y esa era la fuente de su locura. Porque el hombre no nació para no ser de nadie. Y entramos al reino y se nos da una identidad, se nos da una posición. Pero tenemos que comenzar por medio de la palabra
a permitir que eso se forme en nosotros. Porque vivir sin identidad en el reino es no saber de quién somos, es no saber lo que tenemos. Y eso no está bien. Así que en el reino nuestra identidad es de hijos. Digan, en el reino mi identidad es de hijo. Di conmigo, en el reino mi identidad es de heredero. Aleluya. Y en el reino mi identidad es de justo. Vimos 3: hijos, herederos y justos. Hoy vamos a ver 2 más. 2 más. La 4. Él en mí es el santo. ¿Cuántos dicen amén? Él en mí es el santo. Dilo conmigo, Él en mí es el santo. Luego yo en Él soy santo en este mundo. Esas son verdades posicionales. Ahora, una cosa es que el Padre me declaró santo, apartado. Y otra cosa es el proceso de santificación. Por causa de lo que soy, entonces Cristo comienza a formarse en mí como el santo. Y ese es el proceso de santificación. Por eso la palabra dice, porque la voluntad del Padre es que seáis santos. La voluntad del Padre es nuestra santificación. ¿Y por qué nuestra santificación? Por causa de lo que ya somos, santos. El santo vive en ti. Cierra tus ojos y piensa en esto. Piensa en el santo morando en ti. ¿Quién te habita? El santo. Por eso esto no es un asunto de imitación, sino de habitación. Dilo conmigo, no es un asunto de imitación, sino de habitación. Por causa del que te habita. No podemos imitar nada. Porque esto es por causa del que me habita. Así que Él en mí es el santo. Luego yo en Él soy santo en este mundo. Levítico 20:26. Miremos quién es Él. Levítico 20:26. Gracias, Padre. 20:26. Habéis pues de serme santos, le dice el Señor al pueblo. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de entre los pueblos para que seáis míos. Pero esto era como una profecía, porque en el antiguo era externo, pero ahora si lo miramos a la luz del nuevo, es tremendo. Habéis pues de serme santos. Fíjate que en el nuevo somos ¿qué? Santos. Ya somos santos por causa del santo. Habéis pues de serme santo porque yo Jehová soy santo. Tremendo. Ahí está la cita bíblica que habíamos dicho de Primera de Juan 4:17. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Fíjate que lo relacionamos completamente con Levítico. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo.
tremendo, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Tremendo, piensa en esto, porque así dijo el alto y el sublime. ¿Quién nos habita? El alto y el sublime. Di conmigo, me habita el alto y el sublime. Tremendo, que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Ahora miremos en el Nuevo Pacto, Primera de Pedro. En Primera de Pedro, el capítulo 1, 15 y 16. Sino así como aquel que os llamó es santo. ¿Cuál es el ser de Dios? Santo. Él es el santo. Mire cómo dice, pues, sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Así que nosotros en el reino fungimos como hijos. En el reino nosotros fungimos como herederos. En el reino nosotros fungimos como los justos. En el reino nosotros fungimos como los santos. Diga, somos los santos. Por eso todas en las epístolas Pablo saludaba a los santos. Mire, hermano, siéntase usted o no santo. Porque pueda que usted diga, no, yo no me siento santo. Entonces más bien revise si usted no ha nacido de nuevo o no. Pero Dios ha dicho de todo el que nace de nuevo y le da entrada al reino, santo y justo. Por causa de Él en mí. Por causa del santo y el justo. Lo que Él es, yo soy santo y justo. Tremendo. Primera de Corintios 1:2. Primera de Corintios, el capítulo 1, el versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. Gloria a Dios. Nosotros, el llamamiento de Dios es hacer ¿qué? Santos. Por causa de Él en nosotros. Porque ¿quién es Él en mí? Así soy yo en Él, en este mundo. No cuando partas. Algunos están esperando partir para ser santos. Algunos están esperando partir para alcanzar la vida eterna. Pero la palabra dice que es en esta tierra. La palabra dice que es en esta tierra. Dilo conmigo, la palabra dice que es en esta tierra. Romanos 1, el versículo 7. Romanos 1, versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que nosotros fuimos llamados a ser santos y se nos dio el santo. No es un asunto de imitación, sino de habitación. El que nos habita por causa del santo. Aleluya. Yo estoy aquí dando unos pincelazos, pero vamos a desarrollar el tema muy profundamente. Y bueno, hoy estoy dando pincelazos. Quinto, suspenso, quinto. Este me encantó. Yo dije, wow, Señor, te sobraste. Él en mí es el gran sumo sacerdote.
¿Cuántos dicen amén? Él en mí, dilo conmigo, Él en mí es el gran sumo sacerdote. Ahora díselo a alguien, Él en ti es el sumo sacerdote. ¿Quién nos habita? El sumo sacerdote. Ahí está, esta me impactó tanto. Luego yo en Él, ¿quién soy? ¿Quién soy yo en Él? Si Él en mí es el sumo sacerdote, ¿quién soy yo en Él? Sacerdote. En este mundo. Hebreos 4, la dinámica es lindísima. ¿Quién es Él en mí? Aleluya. Responde a la pregunta, ¿quién soy yo en Él? Hebreos 4, el versículo 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, aleluya, Jesucristo, el Hijo en mí, es el gran sumo sacerdote. Lo tenemos, diga, lo tenemos. Dilo conmigo, lo tengo. Me habita. Nosotros, así es como mire, cuando entendemos quién es Él en mí, cuando usted camina en este mundo, usted camina como quien lo habita el Santo. Por eso usted ya no pone su cuerpo como instrumento de pecado, porque ya lo habita el Santo. Por eso es que presentamos ya nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, santo y agradable a Dios, porque ya sabemos quién nos habita, quién es Él en mí. Y cuando yo sé por revelación, por iluminación, quién es Él en mí, que me habita el Santo, yo no pongo mi cuerpo como instrumento de pecado. Y si usted lo pone, es porque necesita que Cristo se forme en usted. Pero nosotros presentamos nuestro cuerpo, todo, diga, todo mi cuerpo, sus oídos, lo que usted oye, sus ojos, lo que usted ve, sus pies, hacia dónde caminan sus pies, dónde entran sus pies, que miran sus ojos, que oyen sus oídos, que tocan sus manos. Y presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, porque esta es la verdadera adoración con respecto al santo que me habita y con respecto al sacerdote que me habita. Entonces Hebreos 4, el 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión o nuestra confesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El gran sumo sacerdote nos abrió el camino al Padre y ahora disfrutamos 24/7 del trono de la gracia por causa del que me habita, el gran sumo sacerdote. No tenemos que pedir permiso para orar. 24/7, 365 días al año. Tenemos acceso al trono de gracia. Hebreos 3, capítulo 1. Por tanto, hermanos santos, aleluya. Miren, tan tremendo. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿A quién debemos considerar? Al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿En dónde? Por dentro. Considerarlo a Él, porque Él hizo habitación en nosotros. Debemos considerarlo.
Y Hebreos 5:10 dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Quién declaró a Cristo sumo sacerdote? Dios. Declaró a Cristo, al Hijo, sumo sacerdote. Y juntamente con el Hijo, con el gran sumo sacerdote, con el Santo, nos dio todas las cosas. Tremendo, ¿no? Maravilloso. Hebreos 7, versículo 26. Tal sumo sacerdote nos convenía. Dilo conmigo, me convenía. El sumo sacerdote nos convenía. Mire lo que dice Pablo: tal sumo sacerdote nos convenía. Mire lo que él es él en mí, santo. Mire quién es el sumo sacerdote. Es santo, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y ese me habita, ese me habita. Tal sumo sacerdote nos convenía. Y él en mí es el santo, él en mí es el inocente, él en mí es el sin mancha, él en mí es el apartado de los pecadores, y él en mí es hecho más sublime que los cielos. El Padre lo hizo más sublime que los cielos, y ese me habita. Me habita uno que es más sublime que los cielos, porque es que en él están los cielos. Todo está en él. En él está el cielo. En él está el tiempo. A veces miramos el tiempo como fuera de él. Él está en, el tiempo está en él. Y este me habita. Y esto es todo lo que se debe formar en nosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que el santo, hasta que el sumo sacerdote se ha formado en vosotros. Cada vez vamos alcanzando una conciencia de inocencia. El hombre, antes de la caída, el ser humano era ¿qué? Estaba en un estado de ¿qué? De inocencia. Y en él vamos tomando esa forma. Porque el mundo está corrompido. Es una generación maligna que está corrompida. Y nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Así que no es un asunto de imitación, sino de habitación. Así que él en mí es el gran sumo sacerdote. Luego yo en él soy sacerdote en este mundo. Fungimos como sacerdotes. Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro, el versículo 2, capítulo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Fíjate que Él se va formando en nosotros como sacerdocio santo. Tremendo, ¿no? Él se va formando en nosotros como sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, para fungir y ofrecer sacrificios espirituales. ¿Por qué fungimos como sacerdotes? Porque Él se forma en nosotros.
porque Él es el sumo sacerdote. Y entonces ofrecemos sacrificios espirituales, pero que son aceptables a Dios. ¿Cuántos estaban ofreciendo ahorita en la alabanza un sacrificio espiritual? Cuando decíamos te adoramos, Señor. Fungimos como sacerdotes por causa del sumo sacerdote en nosotros. Es maravilloso. Pero para entender quién soy yo en Él, tengo que saber quién es Él en mí, el saber de la palabra. Eso es lo más importante. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Miren en el Apocalipsis. Juan a las 7 iglesias desde el 4 que están en Asia. Gracia y paz a vosotros de parte del que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo el testigo fiel. Él es el testigo fiel en mí, aleluya, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Mire, nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Quién es Él en mí? El Rey. Lo vamos a ver después. ¿Quién es Él en mí? El sacerdote. Y dice, nos hizo, por causa de quién es Él en mí, el Padre nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. El Padre nos hizo, por causa del Hijo en nosotros, reyes y sacerdotes para Dios. Diga, yo soy un sacerdote para Dios. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 y 10. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes. Aleluya. Y reinaremos sobre la tierra. De principio a fin. Y Apocalipsis 20, el versículo 6. Bienaventurados y santo. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Seremos porque ya somos. Diga, yo seré porque ya soy. Porque esto es en el Apocalipsis. Bienaventurado y santo. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuántos de acá tienen parte en la primera resurrección? Aleluya. La segunda muerte no tiene poder sobre estos. Dilo conmigo, la segunda muerte no tiene poder sobre mí, porque va a haber una segunda muerte. ¿Para quiénes? Para los que no nacieron de nuevo, aquí en la tierra. Muchos esperan llegar al cielo para nacer de nuevo allí, para que Dios los haga hijos allí. Aleluya. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Seremos porque ya somos. Dilo conmigo, yo seré porque ya soy. Pero comenzamos aquí, ¿no? Seremos, como dice la palabra, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años, un milenio. ¿Pero por qué seremos? Porque ya somos.
me gusta que Isaías lo profetizó. Isaías 61:6. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios, seréis llamados. Isaías lo profetizó. Isaías profetizó que nosotros seríamos llamados sacerdotes del Señor. Diga, lo dijo y lo hizo. Cristo lo dijo y lo hizo. ¿Quiénes somos nosotros? Sacerdotes del Señor, ministros de Dios. Miren aquí un ministro. Tiene cara de ministro, ¿cierto? Y miren lo bonito que se viene. Amén, se ve bonito. Éxodo 19, 5, 6. Éxodo 19, vamos a Éxodo. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Tu palabra es la verdad. Éxodo 19, 5, 6. Dice la palabra: ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Aleluya, aleluya. Pero si damos oído a su voz, si damos oído a su voz. Y ellos no dieron oído a esa voz. Pero lo interesante es que esa voz nos habita. Yo voy a dar una serie de la voz del Hijo en mí, porque una cosa es que el Hijo te habite, pero otra cosa es que oigas su voz. Otra cosa es, como dice la palabra, si diereis oído a mi voz. Una cosa es que el Hijo te habite, pero otra cosa es que tú le des oído a la voz del Hijo en ti. O la tenemos bien calladita y tenemos al Hijo, pero le decimos: por favor, cállate, no hables. Por eso es que el Espíritu Santo se contrista cuando apagamos la voz del Espíritu. Lo callamos, no damos oído a la voz, aunque tenemos al Hijo, pero no le damos oído a su voz que nos direcciona, a su voz que nos guía, a su voz que nos da luz, que nos enseña el camino que debemos caminar. Y metemos la cabeza por donde sea. Meto la cabeza en ese hueco y después estamos sufriendo las consecuencias de haber metido la cabeza por ahí, porque no le dimos oído a su voz. Así que la conexión es: Cristo es el gran sumo sacerdote y nosotros somos hechos sacerdotes en Él. Él entró en el lugar santísimo una vez para siempre, y ahora nosotros tenemos acceso 365 días, 24/7. Ahora disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos al trono de la gracia y hallar la gracia que nos ayuda en el momento oportuno, por causa del gran sumo sacerdote en nosotros, porque Él con su sangre nos abrió el camino al Padre. Aleluya. Él intercede en mí 24/7. Incluso si estoy durmiendo, Él intercede por medio de mí. Porque Él vive. Él no duerme en nosotros. Él vive
para siempre. Es una lámpara encendida. Yo también les comentaba hace 8 días, hablábamos en la mesa con Nicolás, con Teresita, y hablamos, y yo les decía cómo yo había intercedido por un peluquero mío, joven, que le dio cáncer. Yo oré toda la noche, intercedí toda la noche por ese varón, pero yo durmiendo. Y yo experimentaba, estaba viviendo esa intercesión. Al otro día lo visitó un pastor y ese hombre fue salvo. Murió, su cuerpo murió, pero el milagro de vida Dios se lo dio. Porque una sanidad caduca, pero el milagro de vida no caduca. El milagro de vida es eterno. Y a veces vamos más por un milagro en un cuerpo físico. Intercedemos más por esa sanidad que por el milagro de vida en esa persona. Así que mientras que yo duermo, Él intercede en mí. Ruega, como si Dios rogara por medio de vosotros, reconciliados con Dios. ¿Quién es el que ruega por medio de nosotros? Que el mundo se reconcilie con Él, el gran sumo sacerdote. Digan amén. Una sonrisita. Póngase de pie. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por quien eres en mí, Señor. Gracias, Padre, porque yo soy quien tú eres en mí. Ojalá se quedaran para orar. No se distraigan. Se termina la palabra y se distraen. Esperemos 2 minutos, sí. Te paras, vas al baño. Padre, te damos gracias por esa palabra que me santifica, Señor. Gracias por quien eres en mí, Señor, el Santo. Gracias, Padre, porque nosotros somos en este mundo quien tú eres en nosotros. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo, Señor. Y gracias por ese Cristo que se forma en mí, Señor. Gracias por el Santo formándose en mí, Señor. Gracias porque tu voluntad es mi santificación. Por causa del Santo que me habita, Padre, y yo me doy, Señor, yo me doy esa transformación de gloria en gloria a tu imagen, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque tú formas al Santo en mí, Señor. Gracias, gracias por esa palabra, Padre, que me transforma. No vuelve a mí vacía, Padre, está cumpliendo el propósito para lo cual tú la enviaste, Señor. Gracias porque en esta hora la iglesia es transformada de gloria en gloria a tu misma imagen, Señor. Gracias porque no es imitación, es habitación. Es por causa del que me habita, Padre, el Santo, el gran sumo sacerdote, Señor. Gracias, Padre, porque ahora pongo mi cuerpo es sacrificio vivo, santo y agradable. Porque esta es la verdadera adoración, Señor. Ya no pongo mi cuerpo al pecado como instrumento de pecado, Padre. Hoy me despojo del viejo hombre con sus hechos. Hoy me renuevo en el espíritu de mi entendimiento, Padre, por causa del que me habita, Señor. No es imitación, Señor. Es transformación. Es habitación, Padre. Es ser conformados a tu imagen, a tu misma imagen, como el santo, como el sacerdote que eres en mí, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias porque funjo como sacerdote, Señor, ofreciendo sacrificios de alabanza.
orando, Señor, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Oh, Señor, gracias. Gracias, Padre, orando, iglesia, orando en todo tiempo por causa del que te habita, del sumo sacerdote que te habita, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Aleluya, Señor, gracias. Fungimos como reyes y sacerdotes, Señor, ofreciendo sacrificios aceptables, sacrificios espirituales aceptables, que son aceptables por causa del sumo sacerdote en mí, Señor. Gracias por santificación, Señor. Gracias por santificación. Gracias por poda, Padre, por poda, santificación. Santificación, poda, Padre, poda. Tu voluntad es nuestra santificación, Señor. Por eso decimos, tú eres santo, tú eres santo. Cante, cante. Solo tú eres digno, solo tú eres digno de adoración, te adoramos. Cristo, te adoramos. Cristo, te adoramos. Cristo, mi Señor. Aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria a ti, Señor. Tú eres santo. Tú eres santo. Solo tú eres santo. Solo tú eres santo. Santo es mi Señor. Gracias, Jesús.